Esto es un nuevo episodio de nuestra sección de Efecto por Defecto aquí en el canal de Informando Toy. Y para estar dando inicio con un nuevo tema, demos la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera, a Cristina Cueva. Cris, ¿cómo te encuentras? Hola Info, muy bien, gracias. Encantada de estar de nuevo por acá. ¿Tú qué tal? Muy bien, igual te agradezco. Ya vamos a iniciar un nuevo tema que en esta ocasión creo que ambos lo propusimos. Creo que cada uno aportó un poquito y ese tema es psicología de las masas. ¿Qué tan familiarizada tú estás con esto? Pues mira, mi enfoque es más clínico, pero dentro de la clínica también la sociedad o las masas tienen un peso importante. Eh, Diríamos que no es mi fuerte, pero sí Pero le le, sé. le sabes, ¿no? Perfecto. Y porque sí, esto es psicología social, realmente de lo que vamos a hablar. Y pues estamos hablando de esto de sociedad, de que es ser social. Una pregunta con la cual yo creo que sería perfecto iniciar esto es si crees que nosotros, individuos, personas, seres humanos, necesitamos forzosamente de la sociedad. Ay, es que, o sea, es una pregunta compleja y te la voy a contestar desde mi bagaje, pues teórico de alguna manera, ¿no? Sí, Una de las teorías que me respalda a mí es la teoría de los sistemas. Y aunque venga de como de la teoría de la comunicación, la teoría de de la cibernética y demás, una de sus premisas es que nosotros como individuos tenemos interacción con el sistema. Y o sea, este sistema puede ser el sistema familiar, el sistema como de los amigos, y irse como abriendo hacia afuera, donde sí o sí tocaríamos la parte social. Y esto, como literalmente un sistema, implica un proceso de retroalimentación, o sea, de que hay información en ambos sentidos. Entonces, desde mi perspectiva teórica, te diría que es un factor muy importante la sociedad dentro de la individualidad de cada quien. Que sea sumamente necesaria para vivir, creo que es algo que se ha respondido sí y no por varias investigaciones, pero no hay como un consenso. O sea, sí es claro. importante la parte social, pero también a veces hay elementos donde nos quedamos sorprendidos, donde puede haber pues un no, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Tú mencionaste, ¿no? Que tu fuerte es como que la parte clínica. En mi caso, digo, obviamente, yo no soy psicólogo, yo soy actuario, pero pues me dediqué más a la parte de economía conductual, por tanto, este bagaje de psicología cognitiva. Y dentro de lo que yo he visto, pues es que los individuos somos seres sociales, con excepciones. Yo lo vería más como de, no tanto que no habría un consenso, sino más bien existen excepciones dados ciertos contextos. Pero yo me quedo con la idea, al menos yo hasta que alguien me llegue a refutar, de que sí, somos seres sociales y que por tanto buscamos pertenecer, ya sea pertenecer al núcleo familiar, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a un grupo con las mismas preferencias y de ahí que nos vamos uniendo a una masa, a un colectivo, ya sea a la misma sociedad de la ciudad en donde vivimos o a la sociedad dentro de una escuela o dentro de una institución o dentro de una empresa o sea lo que digamos, la forma que estaría comprendiendo a ese colectivo, a lo que voy es, buscamos pertenecer y por tanto estas acciones, y por eso es que decía esta pregunta, ¿no? Si somos seres sociales, bueno, en nuestra búsqueda de pertenecer, veo que nuestras acciones y gustos bajo lo individual, ¿no? Lo que a mí como persona me llega a agradar, lo que yo tengo como preferencias, a veces se ve o una de dos, o mimetizado a ese grupo o va cambiando a costa de el grupo en el que yo empiezo a pertenecer. Y de ahí que nos unimos a esa masa. Y no sé tú qué has visto precisamente de esto, de cómo las acciones del individuo ya no importan, o en todo caso, hay algo que cobra más atención cuando se ve a ese colectivo, a esa masa, a esa sociedad actuando.
Yo creo que algo así como muy fresco que podríamos, con lo que podríamos empezar es con lo que pasa en las redes sociales, de pues este tráfico a veces de información que hay, donde algo se hace viral. Entonces, pues eso se empieza con pues la parte individual, ¿no? Pues alguien sube un video, alguien sube, no sé, cualquier cosa. Y tiene tal influencia, ya sea positiva o negativa, que se empieza a replicar. Entonces pues ya no es uno, sino ya son varios. Y esos varios hacen que esto se siga moviendo. Algo que creo que pasó hace algún tiempo, no sé si lo recuerdas, fue, y que de hecho es algo que preocupaba la parte de la salud mental, era un desafío, pero no me acuerdo cómo se llamaba, era algo como de la ballena blanca o algo Ok, así. sí, ya sé, la figura de una ballena que tenía que uno hacérselo, ¿no? Y sí, terminaba dañando a la persona. Y sí, era Ujú. una tendencia la cual, bueno, muchos empezaron a seguir. Así es, y la mayoría era un público vulnerable hasta cierto punto porque eran adolescentes. Entonces, sabemos que en la adolescencia hay algo bien importante que decías tú al inicio, que es el sentido de pertenencia. Entonces, el sentido de pertenencia es algo que es hasta cierto punto vital en la adolescencia, porque ya no se es niño, pero tampoco se es adulto. Entonces, estamos como en este tránsito en el que queremos definir quiénes somos, queremos como tener de dónde agarrarnos o esas bases para, pues, para formarnos. Y había pues esta tendencia en la que si no lo hacías, entonces ya no pertenecías a cierto grupo. Y si no lo Claro, hacías, pues, entonces ya no eras cool y demás. Y al final pues es una tendencia donde pues lo siguieron varios adolescentes, pero implicaba un daño y implicaba una autoagresión, entonces sí eran cosas a las que les teníamos que poner atención. Pero básicamente, o sea, fue eso, fue como un efecto bola de nieve, o sea, empezó por algo pequeñito que tal vez a alguien que ni siquiera era adolescente se le ocurrió hacer y pues empezó a bajar, porque bueno, yo la verdad no supe quién empezó con este reto, o claro. sea, igual quedó en el anonimato. No, y así hay otros retos, como por ejemplo el de comerse o tragarse estas cápsulas de detergente también. No sé si lo has visto, que también hay Ujú. esta tendencia. ¿De dónde surgió? ¿Quién sabe? Pero lo empezaron a replicar. Y no solamente creo que pues valdría la pena hablar de las tendencias negativas. También hay otras que ni son buenas ni son malas, solamente están, como por ejemplo los memes, ¿no? Hablar de alguna forma utilizando memes o estar mandando estas imágenes, puede que también sea una forma donde nosotros, en lo individual, así no nos expresamos, pero como vemos que el grupo al que pertenecemos se empieza a comunicar de ese modo, pues queremos pertenecer, queremos que no nos estén rechazando, empezamos a hacer eso. Algo, lo más actual, no sé tú si lo has escuchado, es el de chill. Si lo has visto, si lo has escuchado. ¿En serio no? No, de verdad no. No, pues, ok, tú no, o una de dos, o ya te rechazaron de tu grupo, o al menos el grupo al que perteneces sigue otras tendencias. Eso, Yo creo que es la segunda. no, pues bueno, el punto a lo que voy es, o sea, también me parece que los memes, que de hecho un comentario rapidísimo, es el término meme surgió de un astrofísico que es Richard Dawkins. Hay ciencia detrás de los memes, pero bueno, fue un comentario nada más. Cultura general. A lo que voy es que ahí se puede ver la acción de la sociedad, la acción de la masa actuando sobre los individuos, donde replican una forma de comunicación, una forma de hablar por medio de los memes y de ahí también pues las tendencias, una forma de comportarse debido a algo que se volvió viral y que hace que sientas ese sentido de pertenencia con el grupo que lo está replicando. Pero me tocó el de, no sé si lo recuerdan, el de Calle ese viejo lesbiano. Ok, sí, claro. Ese, entonces yo escuchaba que todo el mundo decía, así como para finalizar una frase o como para, como después de un chiste o algo, era Calle ese viejo lesbiano, y yo era así como de, ¿por qué dice Por, eso? sí, 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 o Ajá, sea, no entendía, hasta que después vi porque era un video, y hasta que después vi el video entendí. Y era como, sí, o sea, se apropiaban como de una frase que hasta cierto punto era chistosa,
para diferentes contextos, pero fue algo que se usó, y después, ¡pum! Pues ya pues viene otra tendencia, viene otra forma de comunicarnos, de sentir que estamos en el mismo barco, que escuchamos lo mismo, que vemos lo mismo, y eso se ve reflejado también en nuestro día a día y la forma de hablar. Así es, pero ahora, esa es como que la parte como suave, creo yo, de la psicología de las masas, ¿no? De cómo replicamos ciertas conductas y demás. Pero otros ejemplos que podemos dar, por ejemplo, sería en las películas, ¿no? Películas donde vemos cómo por culpa de una idea o de una persona, bueno, la sociedad, el colectivo, los grupos se apropian de esa idea y ya no es un individuo del que hablamos, sino que son muchos. Y dos películas que me vienen a la mente, así como que de forma rápida, son Joker y La Purga. No sé si tú las has visto. Vi The Joker, La Purga, la verdad es que, fun fact acerca de aquí de su psicóloga de cabecera, este tipo de películas de La Purga me generan mucha ansiedad. O sea, porque de verdad es como un suspenso que como que mi cuerpecito no tolera, entonces no la he visto, sé de lo que se trata, pero de terminar de verla, no, yo creo que aguantaba hasta que era como el preámbulo, sonaba la alarma de que ya iba a empezar y yo así de, apágale, cámbiale, no Ok, puedo". ok, ok. Bueno, Sí, pero sí sé de lo que se trata, básicamente, como ok. el discurso principal. Bueno, entonces, quedándome con la de Joker, que si has visto, ves que el personaje del Joker tiene nombre Arthur Fleck. Ujú. Justo al final, pues bueno, en sus acciones en el programa de televisión, bueno, esto incentiva a que la gente empiece con como forma anárquica de comportarse en contra del sistema, ¿no? Porque pues veían que en el sistema de ese momento, pues ellos eran rechazados o en todo caso veían una noción de injusticia y la acción individual de Arthur Fleck se volvió la acción del colectivo, de la sociedad que estaba a favor de él. Y ya no importaba, sinceramente, como que su actuar, sino más bien era lo de todos. Sí, lo ponían como líder, pero un líder que por la acción, que no fue con esa misión, al menos yo no lo considero así, no sé si tú tengas otra perspectiva, ¿no? De la película de Joker, pero al menos yo no considero que él haya hecho de forma maquiavélica sus acciones, simplemente ocurrió donde el colectivo acopló sus ideas, sus acciones y empezaron a replicarlo. Yo al menos ahí veo esa acción, no sé si tú coincidas conmigo. Sí, en gran parte, aunque también hay como algo que lo soporta y es, bueno, principalmente el Joker es como una crítica a, bueno, así la veo yo, al fallo en el sistema hacia los marginados y que al final la sociedad es quien termina también marginando a como a esta parte de la sociedad, ¿no? Y que si te fijas y lo vemos del otro lado, como en esta parte de la sociedad que sigue las reglas y que es como eh, pues la parte de la ciudad gótica, aunque tenga como mucho también hay que desear la sociedad, al final terminaba también pues alejando a como a todas estas otras personas. Mm, ok. Y es porque la sociedad que está bien, y lo voy a poner entre comillas, se sustenta sobre ella, ¿no? O sea, que sigue el patrón de decir, pues a este tipo de personas, pues las marginamos, a quienes estén en instituciones de salud mental, pues terminan siendo marginados. Entonces, son como los dos polos que al final terminan siendo lo mismo. Y sí, o sea, sí pasa que ¿cómo dices que siempre se me olvida el nombre? Arthur, Arthur ajá, Fleck. Arthur, claro que es la voz de muchísimas personas más y que al final sigue este efecto, ¿no? Es, pues, sí ser como esa flamita que tal vez terminó prendiendo todo, la gasolina que ya estaba ahí y que pues es sentirse pues respaldado sobre algo y que creo que es algo similar a lo que pasa, que te digo, aunque yo no he visto la de la purga, sé cuál es como el speech principal, que es pues para reducir los índices de criminalidad, vamos a dar un día creo que es al año, ¿no? Al año, sí, rienda suelta. Rienda suelta, ¿no? Y que claro que hay personas que dicen, no, o sea, yo me quedo en mi casa, me resguardo, cierro bien todo y demás, pero hay otro grupo de personas que muy posiblemente
pues no cometerían actos criminales en otras situaciones, pero se ven influenciados porque hay una ambigüedad en esta parte de que no va a haber pues pena por cualquier crimen que hagas. Y a la par, pues hay muchísima gente que va detrás para aprovechar este día. Entonces, pues claro que pues, si yo veo que 1 millón de personas hacen lo mismo, ¿por qué yo no? ¿Sí? Acá, digamos, en el caso de la purga, me parece que hay dos situaciones que la psicología de las masas puede como que analizar. Por un lado, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El incentivo que existe para que personas que no se comportarían de ese modo, que no harían un crimen en otras situaciones, lo hagan. Esto porque ven que otros lo están haciendo y haya esta mimetización de ese colectivo que sí acopla la idea de la purga, ¿no? Una idea que fue dada por, al menos en la película, se llaman los nuevos padres fundadores, pero que la venden con la intención de esto, que tú mencionaste bien, que es con la intención de bajar los índices de criminalidad. Pero esa es la idea que venden y es la idea que se queda en la gente y así lo justifican. Pero está el otro lado, que también la psicología de las masas me parece que pues vale la pena que analice, que es sobre cómo se controla la masa. Los nuevos padres fundadores vendieron una idea, pero esa no era la verdadera razón de la purga. La verdadera razón es que por medio de esas 12 horas donde todo crimen es legal, lo que hacen es que entre la gente menos favorecida económicamente sea la que termine muriendo. E Ujú. incluso el mismo gobierno creaba situaciones para eliminar a la gente de bajos recursos. Y esa era la verdadera razón de la purga, quitar a esa gente marginada, como en el caso del Joker, porque no le hacían un bien a la sociedad. Así que encontraron ese pretexto, la purga, para deshacerse de ello. Así que lo que estaban haciendo de una forma maquiavélica era estar manipulando, manejando a la masa, a la sociedad, con otras intenciones. Y creo que también esa es una parte, el hecho de que se puede manipular. Y poniendo un poquito teórica el asunto, hay un libro, que de hecho es donde yo aprendí un poquito de esto de la psicología de las masas, que no recuerdo el nombre, pero el autor tiene el apellido Moscovici y se llama La era de las multitudes. Y hay una frase que, parafraseándose, dice que la masa no manda, pero sí gobierna. Y esto al menos yo lo interpreto como la masa es este colectivo, es este conjunto de gente que va a hacer alguna acción, pero no forzosamente va a ser una acción la cual esté pensando, que esté dentro de sus preferencias, lo va a estar haciendo porque lo replica, ¿no? Porque está en este colectivo. Pero, al fin y al cabo, esa es la parte de mandar. Pero el que gobierne es porque sí va a estar haciendo que la sociedad se mueva a lo que la masa esté dispuesto a hacer. Ujú. No sé si me sigues con esta idea. Sí, y justo hay un investigador, se llama Solomon Asch, que él expone su teoría de la conformidad. Y hay resultados bien interesantes. Te los platico así rapidísimo. Ash lo que hace es junta 7 personas, perdón, 8 personas, pero 7 son parte de su equipo de investigación y solamente hay una persona pues a la que es sujeto de investigación, ¿no? Entonces les pasan unas tarjetitas, aquí si Info nos puede hacer el favor de ponerlas, son Ok, unas tarjetitas donde hay 3 palitos y los 3 palitos tienen pues longitudes diferentes, desde el más chico al más grande. Entonces van pasando las tarjetas y los que les pregunta el investigador es que los participantes señalen cuál es la tarjeta, perdón, cuál es la línea más larga. Entonces, la primera ronda, todos contestan pues, que la línea más larga es la que evidentemente es más larga. Así hasta llegar al último sujeto. Porque algo importante que señalar es que el sujeto o sea, investigado es el último en la fila. Así cuando imagínense una mesa larga con 8 personas y tú eres el último que está en la fila. Entonces, van así las rondas pasando y van contestando todos de manera correcta lo que se va preguntando.
Y hay una ronda más en la que se pregunta nuevamente cuál es el palito más largo en esa tarjeta y las 7 personas antes deliberadamente contestan de manera incorrecta. Entonces, el último se queda como medio sacado de pedo y aunque sabe cuál es la correcta, contesta lo mismo que el demás, que los 7 participantes restantes contestaron. Claro que del 100% de la muestra de personas, el 75% más o menos contestaba lo que contestaban los demás. O sea, Ujú. aún sabiendo que la respuesta era incorrecta, por no sentir que tal vez estaban contestando diferente o iban en contra, 7 personas más decían, porque si te hace dudar, es como de, a ver, si 7 están diciendo esto, pues qué pedo, Claro. ¿no? Ajá, pues te digo, 75% más o menos terminaba también contestando lo que los demás contestaban. Y solamente un 25 o veintitantos, no me acuerdo exactamente del número, era como fiel a lo que él decía, no, o sea, la más larga o la más corta, dependiendo de la pregunta que fuera, señalaba la respuesta correcta. Entonces, las conclusiones a las que se llegaron fue justo que se puede de alguna manera manipular, bueno, no tanto manipular, pero sí que un individuo se ve altamente influenciado por el movimiento de otros individuos más. Y si este individuo representa un número mayor, pues entonces es como de, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y hay otro experimento similar donde todo un salón de clases es pues parte del experimento y entra una persona y suena un sonido y cuando suena este sonido todas las personas se levantan, entonces el chavo se queda así como medio sacado de pedo y termina replicando lo que hace la masa. O sea, al momento de escuchar el sonido, pues también termina levantándose. Y son resultados bien interesantes porque replican, bueno, más bien nos explican de una manera teórica lo que pasa en La Purga y lo que pasa en El Joker y lo que pasa en muchísimas películas, porque creo que el tema de la psicología social da pues para series, para películas, para videojuegos, para todo, porque Sí. siento que nos representa mucho a lo que vivimos actualmente. Por ejemplo, ahorita ahorita el ejemplo, ¿no? que diste con los dos experimentos, yo lo definiría como la tendencia de afectar las decisiones de las personas a costa de lo que hace un grupo. ¿Y por qué lo defino de esa forma? Porque resulta que hay un efecto cognitivo que tiene esa definición y es el efecto de los pares. Así que la situación es que esto se replica en muchos momentos, en diferentes partes de nuestra vida, y es porque esa masa, la sociedad, los grupos, el colectivo, afecta nuestra toma de decisiones. Lo acabas de decir, hay películas, series, cómics, libros, muchas cosas que pertenecen a la cultura pop donde dan muestra de esta afectación, digamos, sin alargar tanto esto, pero dar otro ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, en Star Wars, con las decisiones que toma el emperador Palpatine, Darth Sidious, cómo manipula a la gente con diferentes cosas. Uno muy en particular de los ejemplos es cómo hace que la gente deje de creer en los Jedi, ¿no? Haciendo que Darth Vader, no los case hasta que los termine eliminando por su cuenta, ¿no? Sino dice, por ejemplo, hay un Jedi que se mete en una cueva y Palpatine le dice a Vader, no lo busques, deja que salga, va a tardar días, semanas en salir, va a salir débil, se va a notar esa debilidad, esa poca fuerza que le queda, y la gente lo va a ver, y van a perder el misticismo, la leyenda de los Jedi, y van a dejar de creer en ellos, y ante ello vamos a tener menos opositores. Es una forma de manipular, pero también es cómo la gente replica de, ok, él ya no cree tanto en los Jedi, él ya no dice las cosas buenas de los Jedi. Yo tampoco voy a decir cosas de esa naturaleza. Y así vemos estas acciones o estas tendencias en el comportamiento, pues, de cosas ficticias y lo podemos ver también en la vida real. Y creo que hablando precisamente de eso, de la vida real, tenías otros experimentos que también se han hecho donde se afecta la toma de decisión de las personas. Sí, te digo, son que propiamente no eran psicólogos sociales, sino que sus
investigaciones le abonan a esta parte de las Creo, teorías creo sociales. que más bien como que los definen como psicólogos sociales, pero que en su momento pues simplemente eran psicólogos o Ajá, investigadores, ¿no? investigadores, exactamente. Y hay otro, él es, ay, no me acuerdo qué nacionalidad es, pero su apellido nunca lo puedo pronunciar bien, pero es algo de Sheriff. Y él hizo varios experimentos. Hay uno en el que roban y cosas así, pero de ese no me voy a centrar. En el que creo que Dan también nos puede explicar lo que pasa acá, de cuando tomamos o platicamos con los demás y tal vez nosotros tenemos una idea, pero al platicar con los demás, tal vez esa idea ya no es propia, sino se convierte en una idea colectiva y que creo que fue lo que pasó en esto que nos platicas con la gente de la República, ahora Imperio, en el que pues, decía, no, pues yo vi a ya todo debilucho y ni siquiera le pudo aguantar la pelea, o sea, como ir platicando de boca en boca y crecer esta idea colectiva. Sheriff puso a varias personas, primero de manera individual, en un cuarto con un fondo negro y prendían una luz. Entonces la luz llegaba al punto donde estaba la pared negra y se veía como pues un circulito de luz, ¿no? En la pared. Y no recuerdo cómo se llama este efecto, pero es un efecto visual en el que tú cuando ves puntos de luz como de manera, pues en un tiempo pues más o menos prolongadito, sientes como que se está moviendo la luz y en realidad no se está moviendo, o sea, simplemente es un efecto visual. Fueron varias personas y cuando salieron esas personas, el investigador les preguntaba, oye, ¿cuánto viste que se movió el reflejo de la luz? No, pues que 7 centímetros, no, pues 5 centímetros. Todos iban de los 0 a los 20 centímetros, pero ninguno era como lo mismo, o sea, todo el mundo decía un número diferente. Después, a todo este grupo de personas los meten en una misma habitación y les dicen, pues platiquen cuánto fue lo que vieron que se movió el arito de luz. Pasaron unos minutos y al final se llegó a un consenso de que se movía, no recuerdo exactamente el número exacto de centímetros, pero al final llegaron a una conclusión, ¿no? Se mueven aproximadamente, vamos a poner por ejemplo 7 centímetros, ¿no? Así como este, pues en promedio. Y los volvieron a meter otra vez a la habitación para ver la misma situación. Cuando salen, pues ya no dicen lo que habían dicho antes. O sea, todos coinciden con el promedio que el grupo sacó. Y es esto que pasa, ¿no? Es como de, pues si varios lo estamos platicando, varios lo decimos, varios lo vemos, varios compartimos el mismo sentir y el mismo pensar, pues entonces es porque es lo correcto. Entonces todos los participantes terminaron replicando aquello que se habían puesto en consenso. Y que es algo que te digo, que creo que ilustra de manera teórica lo que pasa acá en la estrategia de Lord Sidious. Y hay otro experimento, pero este está un poquito más perturbador, que no sé si has visto la película Info, la de la cárcel de Stanford. Mira, la película no, pero sí, o sea, creo que he visto partecitas, ¿sabes? De esas veces donde vas cambiando, y terminas encontrando una película. Bueno, creo que eso es lo que he llegado a ver. Pero sí estoy bastante consciente de dónde surge la idea. Ujú. Simbardo es el investigador, se le ocurre hacer un experimento en la Universidad de Stanford, en la parte de abajo del sótano. Paréntesis cultural, la película realmente existe. Entonces, si la quieren ver, véanla, es una película muy buena de ver. Y también hay videos, creo que reales del experimento de Stanford. Al Pero menos bueno, yo voy a ver la película, al menos yo sí voy a ver la película sí, ya sí, véanla, para... la verdad es que es una Sí, recomendación buena de ver. Porque claro que le exageran un poquitito ahí, claro, claro, claro. pero al final yo creo que la película refleja la esencia de lo que realmente sucedió. Porque a Simbardo, o sea, literalmente le llovieron piedras de lo poco ético que fue el experimento. Pero bueno, para platicárselos así de manera muy sencilla y rápida, Simbardo hace este experimento, no me acuerdo exactamente cuántos participantes fueron, pero eran grupos iguales, de carceleros y de presos. Todos eran estudiantes masculinos y a todos se les iba a pagar cierta cantidad de dinero.
¿Cuáles eran las condiciones del experimento? Pues iban a tomar los roles que se les asignaban de los carceleros y de los presos. A los carceleros o a los policías se les decía que no podían utilizar la violencia física, pero sí podían tomar como lo que ellos creían que hacían los policías o los carceleros, ¿no? Se les otorgó uniformes, se les otorgó identificaciones, se les asignó cuartos dentro del sótano y a los presos se les hizo todo este proceso de fichado, les tomaron las huellas dactilares, se les bañó, todo como el proceso que realmente vive una persona que es privada de su libertad al momento de ingresar a la cárcel. Entonces, todo como que lo recrearon lo más posible a la realidad. El primer día todo estuvo bien, o sea, todo, cada quien vivía su rol, pero pues era como esas veces de que pues sabes que estás jugando un papel de prisionero, pero no eres un prisionero real. Y los guardias también, ellos sabían que estaban jugando un papel de guardias, pero no eran guardias reales. ¿Qué pasa? Que al transcurso de los días esto se empieza a poner un poco turbio. Hay una primera revuelta de parte de los prisioneros, porque algunos prisioneros no hacían caso a indicaciones y como no podían usar la fuerza, bueno, ni violencia ni nada los guardias, lo que hacían era reprenderlos de manera que les quitaban los colchones. Entonces, los prisioneros se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues ¿sabes qué? Vamos a arruinar la forma del castigo. Entonces, pagaron las camas a las puertas de las celdas. Entonces, no podían los guardias meterse a las celdas. Y no me acuerdo si fue uno o dos en particular, que perdieron como la paciencia por esto que hicieron los prisioneros y empezaron a utilizar métodos cada vez un poquito, subiendo como la fuerza pues, en la represión de alguna manera, ¿no? Al punto que de verdad los guardias se metieron en un rol de guardia donde el uso de la autoridad fue excesivo y los prisioneros o los estudiantes que hacían el rol de prisioneros tomaron un rol de prisioneros donde fueron, y que ya tocamos este tema en otro video, si no lo han visto vayan a ver, de la parte de la sumisión a la autoridad. O sea, realmente se acoplaron a sus papeles y a sus roles. Simbardo estaba dentro del experimento, él era como no investigador, sino él tomó un rol haz de cuenta, como el jefe de la cárcel. Ajá, el Entonces, capataz, ¿no? ajá, el capataz. Entonces, él trataba de mediar la situación, pero también se metió tanto en la dinámica que fue incapaz de decir, güey, pues vamos a parar esto, porque literalmente se llegaron agresiones después físicas por parte de los guardias hacia los prisioneros hasta que literalmente alguien del exterior tuvo que parar el experimento, porque Mm. se perdió como esta noción de decir, no sabes que ya estas cosas están saliendo de control, pues vamos a pararlo, ¿no? O sea, tuvo que Creo ser que, alguien del creo que exterior. duró como 6 días, ¿no? Fueron Creo que 6 días. fue. O sea, pero imagínate, 6 días les tomó de, Sí. para tomar un rol que tal vez ni siquiera, pues, era real, ¿no? Porque al final. Eran estudiantes, no eran ni prisioneros, ni tampoco policías o, bueno, guardias. Así que se transformaron en otras personas, dado el contexto, dado la situación, pero se volvieron otros. Ujú. Entonces, imagínate lo que tal vez pasaba, ¿no? Un guardia que empezó un poquito más violento y los otros guardias vieron que de esa manera los presos dejaban de hacer lo que hacían, entonces los otros empezaron a replicar el comportamiento de alguien que empezó. Y también los prisioneros, o sea, es como para evitar esta parte de que me estén, porque creo que los dejaban periodos desnudos, también recibían algunos golpes y demás, para dejar de recibir esos castigos, pues terminaban cediendo a lo que los guardias pedían. Entonces Sí. fue de ver que nadie más hacía algo diferente, pues se terminaban acoplando a lo que su rol y a lo que su grupo que estaba designado terminaba haciendo. Y ahí precisamente está, pues, tanto la parte de cómo manipuló el que estuvo haciendo el experimento a la gente para que se comportara de cierta forma, y también cómo es que los mismos individuos replicaron las conductas de sus compañeros, de su colectivo. O sea, creo que hay dos situaciones ahí donde se manipula y a la vez se replican comportamientos.
Pero oye, ya hemos hablado de varios ejemplos, tanto ficticios como reales, pero parece como si solo hubiese cosas malas, a excepción de los memes, ¿no? Del inicio de esto, pero parece como si todo fuera malo en el momento en donde se replican conductas o se manipula a un grupo, a la sociedad, a la masa, pero también hay cosas buenas dentro de la psicología de las masas, ¿no? Ah, claro que sí, o sea, lo primero que me llega y que justo también pues fue como plática del video pasado, lo que pasa en los desastres naturales, o sea, cómo hay una fuerza de cohesión que pues te mueve, ¿no? Al final hacia un objetivo que puede ser pues muy positivo, que es esta parte como de la ayuda altruista. Y que puede Ujú. ser por empezar de alguien, ¿no? Y ¿saben qué? Pues hubo este terremoto acá, hubo inundación acá, entonces vamos a hacer centros de acopio. Y la realidad es que gente que tal vez tiene otras ocupaciones, pues se va y echa la mano y yo organizo y yo mando y yo esto y yo lo otro. Porque sí hay como cierta, y que hablábamos de esto al inicio, este cierto sentido de pertenencia, de saber que eres parte de un grupo que ayuda, ¿no? Que va para adelante, que da, que organiza, que mueve, entonces eso también pues le va incentivando a otras cosas. Pero sí, o sea, evidentemente no es como que la psicología de las masas únicamente estudia aquellos fenómenos que pudieran ser negativos para la sociedad, sino también el cómo ese sentimiento de cohesión, ese sentimiento de pertenecer, ese sentimiento de ser parte de algo, incentiva también para cosas positivas. Y creo que diste como que el ejemplo, el mejor de los ejemplos, ¿no? En esa cuestión de los desastres naturales. Al menos en México, con los temblores, se ha visto cómo la gente que podría comportarse de la forma más desinteresada posible, bueno, ya sea, por ejemplo, en Ciudad de México, que edificios se cayeron y demás, bueno, gente que no conocía a las personas, que tal vez ni siquiera eran de esa zona, bueno, estaban ayudando, o gente de otros lugares que estuvieron buscando recolectar víveres, recolectar ciertos insumos que en su vida, digamos, por su propia cuenta hubiesen hecho eso en situaciones, digamos, comunes, donde, oye, a una casa hogar o a un lugar, algún asilo va a entregar algo. No, pero dada la presión social, yo creo que sí hubo presión social, o en todo caso, el ver que otros lo hacían, como que invitaba, incentivaba a replicar esa misma conducta y es una conducta positiva. Creo que también, digamos, aunque es una cuestión que es medio controversial, algunos están a favor, algunos están en contra, lo veo en el Teletón. Tú ves cómo están buscando recabar dinero y hay gente que sí, que lo ve como una imitación, como se incentiva a también donar. Y así hay otras situaciones que no forzosamente tienen que ser filantrópicas, no forzosamente tienen que ser de ayuda, pero donde se ve el que se replica un comportamiento que es positivo. Sí, otro ejemplo, así como también del que creo que está a la mano, es la parte del uso de cubrebocas. O sea, se daba la sugerencia del uso de cubrebocas. Al principio no era obligatorio, pero tú sales a la calle y veías a más personas con cubrebocas, entonces tú decías, no, pues entonces déjame lo uso también yo. Aunque tal vez no entendieras muy bien el por qué estabas usando el cubrebocas, pero como veías que tal vez en el lugar donde estabas tú, todo el mundo traía cubrebocas, pues te hacía tener esa sensación de decir, chale, creo que me lo tengo que poner yo también el cubrebocas, aunque no quiera ponérmelo, Ajá, ¿sabes? exacto. Sí, que no era tu preferencia, no era tu idea, o incluso no estabas a favor, pero tú veías a otros y es como de, bueno, también lo hago, lo Ujú. replico. Y que yo creo que esto nos lleva a la pregunta que hacíamos en un inicio, ¿no? Si nosotros como seres vivimos dentro de una sociedad y esa sociedad nos influye hasta cierta manera o hasta qué punto realmente nuestras decisiones son propias o están como arrastradas por todo esto que implica ser parte de una sociedad. Y no sé, creo que es mi respuesta y es algo que a mí hasta cierto punto me da paz, es saber que sí, vivo dentro de una sociedad, vivo dentro de algo, de un contexto social, de un contexto cultural, y que muchas de mis creencias, muchas de mis formas de pensar, de actuar,
van a ir encaminadas hacia tal vez lo que implica mi círculo social más cercano. Y que esto no implica que ya es un destino, que todo mi comportamiento o todo lo que haga y piense y diga esté influenciado por la parte social, sino también Ah, aquí entra la parte de cuestionarte, de reflexionar, de que sí, como la parte de los sesgos cognitivos que hablábamos el video pasado, el hecho de que lo sepas no hace que no caigas. Y el hecho de que sepas que tal vez muchas de tus decisiones van a ir influenciadas por cosas que tal vez ni siquiera estás considerando, eso no implica que en aquellas donde te des cuenta que deliberadamente es algo que tú no harías, que tal vez no compartes, que tal vez no piensas, solamente por seguir la corriente o por evitar esta sensación de rechazo, termines cediendo ante el grupo, ¿sabes? creo que así como nuestra palabra favorita en esta sección, pues sí es una invitación a reflexionar, a ver qué es lo que está incentivando nuestras acciones, nuestras preferencias en ciertos momentos. Y simplemente cuestionarnos, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque de verdad es lo que me gusta, lo que yo haría en otra situación, o es porque este grupo me está forzando, me está obligando, o yo siento, aunque no lo haga explícitamente el grupo, el forzarte, yo lo siento como responsabilidad para que pueda seguir perteneciendo, o en todo caso esas son las verdaderas intenciones por las cuales lo hago. Al fin y al cabo es ver por qué hacemos las cosas y si es que de verdad forma parte de nuestras preferencias, si forma parte de nuestros gustos. Y simplemente es eso. Habrá momentos en donde lleguemos a ser manipulados por esos efectos cognitivos y está bien, aunque sepamos que existe el efecto de los pares, el efecto de arrastre, el efecto por default, y así puedo seguir con una lista interminable de efectos cognitivos, aunque sepamos de su existencia, vamos a caer. Tarde o temprano, se nos va a pasar alguno, pero el que ya lo sepamos, ¿no? De forma a priori, pues puede provocar que al menos nuestra toma de decisiones sea de mejor calidad, es que de verdad hagamos cosas con las cuales no nos arrepintamos después. O, o en todo caso, que no dejemos hacer cosas solo por complacer a un grupo, a un colectivo, a la masa. Y ahorita que decías eso, se me vinieron dos ejemplos bien rápidos a la mente. Bueno, no ejemplos, sino como preguntas para aquellos que nos están viendo. De esas creencias que adoptamos por default y no las cuestionamos, pero si no las hacemos, sí iríamos contra la corriente. Por ejemplo, ¿por qué los hombres son los que tienen que pedir matrimonio siempre? ¿O por qué el hombre tiene que decidir en qué momento es momento de formalizar una relación, ¿sabes? Sí, ¿O por qué a las mujeres o hay esta creencia de que una vez que te casas, lo que sigue es tener hijos? O sea, o lo que sigue es formar una familia. Al final son ideas y creencias que son parte de una sociedad, son parte de una cultura y que si no formas parte de ellas, entonces pues algo está mal, ¿no? Y creo que es ahí donde vale la pena cuestionarse si realmente las decisiones que tomamos o lo que hacemos sí son de nosotros o pues indudablemente vienen contaminadas, influenciadas por aquello que aprendimos, por aquello que vimos, por el contexto y la situación en la que estamos. pero sí, la cuestión es preguntarnos, ¿no? Y buscar nuestras respuestas que sean propias, ¿no? Pero bajo ya el conocimiento de que esto nos puede estar siendo influenciado por la sociedad, por el grupo, por efectos, por lo que aprendimos anteriormente, cosas que nos enseñaron y que las dejamos como son intocables, ya están establecidas y talladas sobre piedra. No, podemos preguntarnos y en todo caso cambiar ciertas cosas a partir de esto, de el preguntarnos y reflexionar las acciones, las decisiones que llevamos a cabo. Así es, Info. Así es, pero es la palabra favorita de aquí la sección, así que espero se la aprendan. Sí, definitivamente. Pues bueno, ya creo que ya mencionamos varias cosas sobre esto y creo que ya con lo que llegamos a mencionar recientemente, creo que sería una muy buena forma de terminar con esto, ¿no crees? Así es, Info. Yo creo que a partir de la reflexión, tampoco se trata de quebrarte la cabeza,
pero No, sí no actuar de manera súper impulsiva siempre. exactamente. Sí, también no es una invitación a que sobrepensemos las cosas, simplemente que analicemos un poquito, ¿no? 5 minutos al día, qué fue lo que hicimos y ya con eso, o sea, es más que suficiente, ¿no? Pero bueno, Entonces, Olimpo, yo creo que sí, es momento de empezar aquí a cerrar. Para mí, como siempre, es un placer estar acá platicando, porque pues también de repente me haces de preguntarme cosas que tal vez no las había preguntado desde ese ángulo, o saber que una misma situación puede tener nombres diferentes dependiendo también hasta el autor que lo haya investigado. Porque yo no sabía eso del efecto de los pares, entonces es algo nuevo con lo que me quedo yo hoy. perfecto, me agrada, qué bueno que también sirva esto para nosotros mismos. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Ya sabes, ya la participación aquí, el hecho de que apoyes con este proyecto, con estas ideas, con estos temas, porque definitivamente yo creo que sin tu presencia esto no sería posible, Ay, fue muchas gracias. Yo aquí, la verdad, es un placer estar aquí todos los jueves. ¿no? Y también, pues a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, muchísimas gracias por también estarnos acompañando con cada uno de nuestros temas. Y pues nos estaremos viendo con más temas, ¿verdad? Así es, aquí nos estaremos viendo las caritas próximamente. Perfectamente, pues bueno, entonces ya cerrando con esto y esperando que les haya agradado, no olviden en dejar su like, compartirlo, suscribirse al canal y no estarse perdiendo nada de nuestros videos. Nosotros fuimos informando hoy con la presencia de la psicóloga Cris Cueva y les deseamos que se mantengan muy pero muy bien y nos estaremos viendo hasta la próxima.